A partir de este momento, por Oriental 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 12 de junio, sábado que amaneció muy frío en la capital del país. Tenemos un lindo programa por delante, está junto a nosotros el psiquiatra Sebastián Lema, él es profesor adjunto a la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UDELAR, además es profesor adjunto a la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina y actualmente también es integrante de la directiva de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bien, Lema, la semana pasada la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría fue convocada a la Comisión de Salud del Parlamento y durante esa sesión, que si no me equivoco fue realizada de manera virtual con los miembros de la comisión, la Sociedad de Psiquiatría mostró algunas posturas contrarias con respecto al proyecto de eutanasia y suicidio médicamente asistido que fue presentado por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Y en ese contexto me gustaría saber quizás cuáles fueron las consideraciones que hizo con respecto al texto la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Bien, en primer lugar creo que eso, ¿no? Lo primero que habría que plantear es la dificultad de tener una postura como absoluta y tajante al respecto, porque somos una sociedad que integra a muchos miembros, entonces eso ya es algo bastante inviable. Pero bueno, uno de los planteos era que nosotros durante el año pasado fundamentalmente estuvimos haciendo algunas instancias para empezar a discutir y ver el rol de la psiquiatría en este punto específico, ¿no? Creo que eso también es importante. Nosotros tratamos de limitarnos en el rol de la psiquiatría en cuanto a este perfil particular y qué se puede aportar. Entonces, en esa materia, nosotros tenemos como una primera puntualización que hacíamos en base a la población objetivo de la ley, que fundamentalmente que no mantiene el mismo camino que la ley de voluntades anticipadas, ¿no? Que en realidad se plantea esto, ¿no? De la enfermedad terminal, incurable e irreversible, que si bien, digamos, que yo creo que en la sociedad se puede entender qué sería terminal, incurable e irreversible, a veces en la medicina es difícil determinar eso, ¿no? Como limitar cuándo es reversible, cuándo es terminal, cuándo es incurable. Se agregaba este concepto de sufrimiento, entonces ahí es cuando nos cuestionábamos qué grupo poblacional se marcaba en eso, ¿no? Porque me parece que a pesar de las dificultades de tener como una postura homogénea, una cosa es plantear, estamos hablando de personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles, o se agrega otro grupo de poblaciones que por un sufrimiento diverso se enmarca. Eso era como la primera consideración nuestra, que entendíamos que eso era algo que creo que lo planteamos de esa manera, ¿no? Un poco vago y difícil de plantear en base a lo gris que se puede compartir. Bien. Eso era un poco el primer planteo. Y el segundo planteo que hacíamos en cuanto al rol de la psiquiatría es que nosotros no creemos que esto implique una evaluación por psiquiatría en todos los casos. Eso es algo que está claro. Lo que sí nos pasa es que habitualmente cuando hay decisiones tan determinantes, por ejemplo, un rechazo a un tratamiento, por ejemplo, la necesidad de realizar una amputación en alguien, rechazo al tratamiento, o sea, habitualmente se solicita la evaluación por psiquiatría para evaluar lo que planteábamos nosotros de la competencia de tomar una decisión libre, digamos, ¿no? O sea, si la persona realmente no está teniendo una situación particular que no le permite tomar una decisión autónoma, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que planteábamos era que quizás el enfoque es más de poder crear equipos en donde se involucre ese rol, porque si no termina siendo algo bastante separado y se termina pidiendo como evaluaciones fuera de contexto. Nosotros, digamos, en lo más práctico serían como evaluaciones, no sé, de urgencia o de policlínica, cuando en realidad, si entendemos que la decisión autónoma es un proceso, limitaría mucho lo que sería una evaluación adecuada de
la competencia de las personas. Lo mismo pasa en voluntades anticipadas, las personas que en realidad las voluntades anticipadas de que no desean prolongar, o sea, que utilicen medidas para prolongar la vida en detrimento de la calidad, digamos. Muchas veces acuden las personas porque les solicitan valoración de la competencia y muchas veces sin una fundamentación o duda al respecto. Entonces, si es algo tan sistematizado, bueno, por lo menos considerarlo al respecto. Más que nada, eso era una de las puntualizaciones que habíamos realizado. Y bueno, y por último, que eso ya excedía un poco el tema de la psiquiatría en sí, era como esa responsabilidad. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad de que los medios que se utilicen para la eutanasia, porque ahí se plantea como que la responsabilidad es del médico que se utilice de esa manera? Entonces creemos que en realidad tiene que hacer como algo un poco más institucional. Y obviamente el último punto era, más allá de la legislación en cuidados paliativos o no, para evitar los argumentos que son entendibles de que la eutanasia sea un recurso que se utiliza por falta de acceso a cuidados paliativos adecuados, obviamente para garantizar esa libertad de la decisión de la eutanasia tiene que haber un sistema de cuidados universal y de calidad y accesible. Eso también era otro punto que excede un poco lo que es la acción de la psiquiatría, pero entendemos que para evaluar, digamos, la ausencia de coacción de las personas es necesario ese punto. Bien. Una de las cosas que me sucedió leyendo la versión taquigráfica fue que me surgió la pregunta, porque en algún momento también lo exponen, que no es lo mismo dolor que sufrimiento, y quizás es una muy buena oportunidad, porque el texto inclusive lo deja como que no es un texto claro, la redacción del texto no está clara, poder definirlo realmente, qué es dolor y qué es sufrimiento, o cómo pueden evaluarse las dos cosas. Creo que los profesionales que trabajan en cuidados paliativos o no solo en cuidados paliativos, los que trabajan en policlínicas del dolor o manejo del dolor, entienden del componente subjetivo del dolor, ¿no? O sea, creo que está muy claro de que, es más, todos los equipos de cuidados paliativos tienen profesionales en salud mental entendiendo esto, ¿no? De que el manejo del dolor específicamente biológico tiene un componente extremadamente subjetivo en cuanto a la tolerancia, en cuanto a la experiencia, que es algo a tenerlo en cuenta, ¿tá? Es en el sentido como más fácil de determinar lo que es el dolor. Ahora, el sufrimiento es algo que ya por lo menos nos hace abrir los ojos en el sentido de, bueno, ¿a qué hacemos referencia con el sufrimiento en cuanto al aspecto más abarcativo, afectivo, ¿no? O sea, el sufrir como condición humana ante diferentes situaciones y cómo eso puede determinarlo. Entonces, nosotros lo planteamos en el sentido de que tampoco nosotros podemos definirlo de una manera clara y menos evaluarlo de una manera específica. O sea, lo individualizamos y tratamos de comprenderlo, pero a la hora de sistematizarlo para definir cuando alguien tiene un sufrimiento intolerable, que obviamente es una decisión individual y subjetiva, ¿no? O sea, pero que eso sea un determinante para enmarcarse en un proceso de eutanasia, ahí consideramos que sí es necesaria una discusión un poco más precisa para dar herramientas, fundamentalmente, y no cometer errores. Eso sería como el planteo. Porque en definitiva, ¿quién puede ponderar cuando un dolor, como lo plantea el texto, cuando un dolor se vuelve insoportable, o un dolor o un sufrimiento es insoportable? Digo, en realidad no queda claro, o sea, quién determinaría también, porque puede ser totalmente diferentes para dos personas que estén pasando por situaciones totalmente diferentes. Eso es un poco el planteo, ¿no? Que el artículo 1 trae como aspectos técnicos precisos, que yo lo que trataba de decir al principio es que incluso tampoco son tan precisos el concepto de terminal incurable y irreversible, pero son términos que pueden ser medidos de manera técnica o definido, porcentaje o meses o como quieras plantearlo, pero una evaluación mucho más científica. Y obviamente el sufrimiento intolerable lo define la persona y es algo subjetivo. Entonces ahí es cuando se mezclaban dos conceptos que a lo que voy. Que obviamente la persona que puede decidir o considerar la eutanasia está claro que está viviendo un sufrimiento intolerable, pero una cosa es entender eso
enmarcado dentro de esa población, que son enfermedades terminales, y otro es otro grupo poblacional que tiene un sufrimiento intolerable. Entonces, obviamente que el sufrimiento intolerable me parece que no tenemos que cuestionarlo, pero simplemente es si eso es como la condición única para ingresar en este proceso, digamos, en esta consideración. Claro, porque por ejemplo, a mí me surge la duda de qué pasaría con pacientes que sufren, por ejemplo, depresión o un estrés postraumático o trastornos psicóticos y que son quizás algunos de los diagnósticos más frecuentes que enfrenta la psiquiatría, y bueno, ¿y cómo podría impactar una ley de estas características en pacientes con ese tipo de trastornos o de enfermedades que no están vinculadas a nada que tenga que ver con el final de su vida? Porque son enfermedades que quizás a lo largo, con un tratamiento adecuado, pueden llegar a vivir muchos años con un tratamiento que sea justamente el adecuado, pero el paciente puede de alguna manera, en algún momento de ese estado de su enfermedad, puede querer terminar con su vida. Entonces, en realidad, ¿qué pasa con todos estos pacientes? ¿Cómo impacta esta ley en ese tipo de pacientes? Sí, de acuerdo. O sea, yo creo entender, obviamente, me parece que ese grupo poblacional no está considerado cuando se escribe esta ley, pero sin embargo, si uno se pone estricto, no queda claro. Entonces, evidentemente, esa como es el temor más grande, ¿no? O sea, en Uruguay tiene una tasa de suicidio más alta, intento de autoeliminación, y evidentemente una persona que llega a hacer eso tiene un sufrimiento intolerable. El tema, bueno, es cuál es nuestra respuesta, porque creo que hasta ahora me parece que nadie lo ha planteado de manera clara de permitir, por ejemplo, o hacer un suicidio asistido en esas condiciones. Me parece que no es la consideración. Pero bueno, por lo menos que no haya una legislación que lo deje no claro para ponerlo en discusión. Eso es lo que nos llamaba la atención, digamos. Bien, justo mi siguiente pregunta iba relacionada con lo que acaba de decir, porque le iba a consultar eso, si consideraba que en un país donde la tasa de suicidio es de las más elevadas de Latinoamérica y donde de hecho en un estudio publicado recientemente indican que los suicidios entre los 10 y los 18 años ya venían teniendo una leve crecida previo a la pandemia y que ahora se ha transformado en un hecho más preocupante, si realmente considera, quizás esto es una pregunta más a nivel personal, pero si realmente considera que una ley de estas características sea adecuada en este momento. De acuerdo contigo, ¿no? Esto ya es obviamente a título personal. Yo estoy de acuerdo en que nos demos un debate, pero también hay que tener un punto en, bueno, un debate hasta qué situación. O sea, creo que hay situaciones que sí se deben cumplir para plantear esto, por lo menos, por ejemplo, hay dos situaciones particulares. Uno, que sería el acceso a los cuidados paliativos en este sentido, y lo otro es realmente estamos muy atrás y estamos muy carenciados en cuanto a la respuesta a los suicidios. Esto no implica de que sea excluyente, o sea, no es que destinamos recursos a la discusión de la eutanasia y por eso no estamos pendientes en la asistencia de adolescentes o comprender eso. Eso simplemente es la cuestión. Te diría que es el momento, bueno, yo no creo que sea excluyente y se pueden considerar ambas situaciones. Me parece que sería incorrecto plantearlo que no. Sin embargo, es verdad de que las medidas que estamos realizando ahora por falta de recursos, ya sea económicos, humanos o implementaciones de políticas, no estamos pudiendo hacer frente al suicidio. No sé si es lo mismo hablar de eutanasia o suicidio en estas condiciones, porque me parece que el enfoque es distinto, pero se entiende de que surja en el pensamiento, bueno, esta situación, que es un problema que tenemos gravemente, y no creo que sea la misma población tampoco, al pensarlo, digamos. Claro, yo lo pregunto en el sentido de que una vez, si el proyecto prosperara y llegara a ser en algún momento ley, debería ser un servicio que los prestadores de salud deberían poner a disposición de la población. Entonces, si bien es cierto, el proyecto lo enmarca como en situaciones particulares, bueno, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con un adolescente que manifiesta un dolor o un sufrimiento insoportable? Y bueno, y el prestador de salud tiene que hacer algo al respecto, porque en realidad
pasaría a ser como un servicio. Entonces, bueno, eso es un poco lo que consideramos en el punto del cuál es el rol de la psiquiatría, porque, digamos, uno da por supuesto, pasa muchas veces que en las leyes se dan muchas cuestiones por supuesto. Entonces, obviamente uno pregunta, y bueno, obviamente nadie que esté cursando un episodio psicótico y por eso quiera quitarse la vida o esté cursando un episodio depresivo pueda marcarse en este caso. Pero, sin embargo, hay que marcarlo bien. Y lo otro que tú planteabas, creo que también es importante considerarlo, porque si en este servicio va a surgir esto, ¿no? De captar un adolescente que considere que tiene un sufrimiento intolerable y quiera terminar con su vida, y se capta de alguna manera y es evaluado, y ahí eso es lo que decimos, es importante ser evaluado por un psiquiatra para descartar esto. Bueno, tenemos los recursos para brindarle una alternativa. Yo esto lo hago como asociado o en paralelismo con los cuidados paliativos. Si alguien plantea que tiene un sufrimiento intolerable por dolor, consideramos que, bueno, la eutanasia no es una opción, bueno, pero tenemos que brindarle un servicio adecuado. Entonces, yo creo que eso es lo mismo que la eutanasia tiene que ir de la mano con cuidados paliativos adecuados, el plantear este tema y que se capte un conjunto de la población que por diferentes trastornos mentales lo defina. Tenemos que dar una prestación adecuada para un servicio en salud mental que responda a eso, que creo que todavía estamos con dificultades de acceso a psicoterapia, de accesos con seguimiento adecuado. Estamos en un proceso largo, y ahí sí creo que tiene que ser una discusión que está en conjunto, porque si no se termina perdiendo igualmente. Podemos quedarnos tranquilos de que quizás se bloquea ese acceso a la decisión de la eutanasia, pero bueno, si realmente estamos brindándole una solución para evitar ese sufrimiento intolerable, por decirlo de alguna manera. Bien. Otra de las cosas que plantea, y esto quizás es una duda que me queda, esto es más a nivel quizás ya clínico, porque vinculado a los pacientes, pero el proyecto plantea como una separación de días entre que el paciente manifiesta su voluntad de terminar con su vida, y ahí pasa un periodo que, si mal no recuerdo, y el proyecto lo establece así, son como 15 días donde primero tiene que ser evaluado por uno y después tiene que pedir como que la valoración de otro médico que no esté dentro de... ¿Se podría decir que estos días que son solicitados, estos 15 días, son un margen que realmente es real? O sea, una persona en 15 días da para hacer un tratamiento, una evaluación o un diagnóstico como para que la persona se diga que está tomando la decisión realmente en sus cabales o con la cabeza fría, o que realmente la meditó a la decisión. O sea, porque el que no sabe cómo se manejan estos pacientes podría decir que, bueno, podrían ser 15, podrían ser 20. ¿De dónde viene ese número? ¿Es arbitrario? ¿Se puso porque en otros países se implementó de esta manera? ¿Cuánto realmente debería ser el tiempo de espera para ver si realmente el paciente es finalmente su voluntad? Está claro, incluso lo plantean en digamos, en la justificación, que es un número arbitrario, y creo que esto es atrevido, pero creo que se asocia un poco a la decisión del aborto, ¿no? De los tiempos que esperaba. O sea, los 14 días obviamente no tiene una justificación basada ni empírica ni científica. Eso es arbitrario para poner una evaluación en un tiempo específico para evitar, digamos, situaciones como muy agudas. Yo lo único que te diría que los únicos elementos, habitualmente nosotros cuando planteamos la existencia de un episodio depresivo, que es en el tiempo, se plantea a nivel técnico la presencia de una evaluación de 2 semanas que, mantenido en el tiempo, se podría considerar. Pero no viene por ahí igual la situación. Yo la verdad no tengo para decirte si lo adecuado son 14 días o 2 meses. Porque, digamos, también es un poco irreal el tema de que uno plantea la decisión de la eutanasia y en 2 semanas, o sea, es todo un proceso. Entonces hay personas de que tienen un diagnóstico. Las enfermedades neurológicas son como el paradigma, ¿no? Incluso por el planteo inicial del año pasado, hace 2 años, de la esclerosis lateral amiotrófica. Como hay personas que ya saben que van a tener ese proceso y pueden estar conversándolo durante años con el equipo de salud, digamos. Entonces, eso es un proceso muy distinto a alguien que tenga una situación más aguda, más brusca. Entonces, la respuesta es que cualquier tiempo de espera para ver si la decisión
es adecuada, es arbitrario. Y tiene que ser individualizada. Eso sería, digamos. Yo no me animaría a plantear de que debería ser más prolongada o no debería existir una segunda opinión. Sin embargo, sí entiendo de que son situaciones muy diversas y en realidad, cuando hablamos de enfermedades crónicas, son situaciones que a las personas le van sucediendo. Entonces, creo que lo más relevante es cómo se enmarca dentro de la sociedad. Yo, por ejemplo, yo me cuestiono qué tanto implicancia tuvo, más allá de la discusión académica, son las voluntades anticipadas. Qué tanto es algo que se utiliza, que la gente lo tiene en conocimiento, que se aplica. Entonces, si uno empieza a discutir esto de una manera más adecuada y forma más parte de la práctica clínica, quizás las decisiones van a ser más prolongadas en el tiempo. Capaz que van a ser años de discutirlo y siendo variable. Ahora, que haya sido una decisión puntual en 14 días, yo te diría que no, digamos, no te permite descartar algo ni consolidar una decisión en los 14 días. Es arbitrario y lo consideran. Me parece que no hay mucha justificación al respecto. Bien. Bueno, doctor, también sacando un poco el foco del proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, también me gustaría hablar un poco de la relevancia que tiene o el papel preponderante que puede llegar a tener un psiquiatra dentro de un equipo de cuidados paliativos. Durante este siglo han pasado diversos expertos, sobre todo han pasado oncólogas, paliativistas, que siempre han hablado de esa dificultad a la hora de la conformación de los equipos interdisciplinarios y que eso también lleva a la dificultad justamente de acceso. De hecho, hemos tocado cifras acá en este programa, de lo que representan los cuidados paliativos tanto en Montevideo y lo desprovisto que está en el interior del país. ¿Dónde considera usted que está la dificultad en esa conformación de equipos multidisciplinarios, que en definitiva, por lo que hemos repasado acá en varias oportunidades, hasta representaría una disminución de los costos para las instituciones de salud? ¿Por dónde piensa que pasa esa dificultad a la hora de conformar esos equipos? Empezando por el final, está claro que el establecimiento de los cuidados paliativos tiene un sentido de derechos humanos y tiene un sentido de utilitario, económico. Eso está claro, porque se ha evidenciado también que en salas comunes o en servicios comunes el manejo de estas situaciones es mucho más caro, mucho más complejo. Entonces eso no hay duda, digamos. Creo que lo principal es que la transversalidad de cuidados paliativos. Creo que hoy en día hablas de cuidados paliativos y uno le surge la oncología, pero tampoco es que sea una subespecialidad de la oncología. Entonces, creo que ahí está un primer criterio. Cuando surge una especialización una especialización puntual en donde se van agregando diferentes disciplinas, eso ya de por sí es complejo. De complejo en cuanto a cómo se implementa, a tener un conocimiento como claro y definido de lo que es cuidados paliativos, saliendo de lo que sería la oncología. Entonces, eso sería lo primero. Y la segunda, dificultad, me parece, es la poca formación que tenemos al respecto. Creo que los cuidados paliativos han avanzado y hoy en día se ponen en discusión, pero esto que siempre se plantea, ¿no? De la dificultad del encarnizamiento terapéutico o cómo se maneja. Creo que también tenemos una manera de actuar como médicos que es difícil, adaptarlo a los cuidados paliativos. Entonces es algo bastante ajeno a nosotros. Entonces, lo mismo te diría con la psiquiatría. No hay en la formación en psiquiatría, formalmente, un espacio particular de formación específica en cuidados paliativos. Requiere una especialización particular y una especialización puede ser pública o privada, pero requiere otra especialización más. Entonces, eso ya implica una dificultad en establecer recursos humanos adecuados. Y lo otro es encontrar el rol particular de cada uno en cuanto a su saber específico. Creo que los cuidados paliativos muchas veces también pueden ser como paliados en cierto sentido con los especialistas habituales, ¿no? Alguna consulta con psiquiatría, el servicio de psiquiatría o etcétera.
pero bueno, creo que ahí es lo que planteamos nosotros, un poco de la carencia de no considerarlo ya en este planteo. Entonces, si planteas una legislación o una reglamentación específica de cómo debería estar conformado, digamos, eso facilitaría bastante la hora de implementar equipos. Nosotros hemos recibido testimonios que hablan de esa peregrinación que terminan haciendo muchas veces los pacientes, donde realmente pasaría esto, digo, un paciente cae con un dolor o con una enfermedad y que sabe que tiene que ser tratado, pero realmente lo termina atendiendo quizás un psiquiatra que está justamente en esa guardia por ese día y después a ese paciente no lo vuelve a ver. Entonces termina realmente siendo desgastante para los pacientes que no haya un médico que realmente pueda seguir esa historia. Entonces realmente da la sensación de como que claro, que el foco a veces no está puesto mucho en el paciente. Y esto de la formación ha sido algo que también durante este ciclo hemos visto con todos los profesionales, algo que parece como que no termina siendo el foco, hablar de estos temas, sino que justamente capaz que el foco está puesto en curar o curar rápidamente y no quizás en sanar otro tipo de afecciones. Doctor, ¿considera que en todo este debate en donde uno empieza a mezclar, justo usted mencionó la ley de voluntades anticipadas, que es una ley que está vigente en nuestro país desde el año 2009, mencionó la palabra obstinamiento terapéutico, ¿considera que hay desinformación a nivel de la sociedad como para tocar estos temas? El resumen sería que sí. Creo que hay muchas cuestiones. Creo que hay una dificultad de plantear el tema, ¿no? Creo que digamos, somos muy cuidadosos a la hora de plantear los temas por cómo van a ser entendidos por la sociedad. Por ejemplo, el claro tema es la utilización de la morfina y la sedación. Es algo que a veces es difícil plantearlo por cómo se observa, incluso entre colegas, digamos. Entonces, obviamente que para que haya acceso a todo lo planteado, tiene que haber mucha más información. Yo estoy de acuerdo, o sea, no tengo datos particulares y específicos del conocimiento de las personas con respecto a las voluntades anticipadas, pero realmente me parece que hay una subutilización de un derecho y un recurso que es responsabilidad de los equipos de salud, ¿tá? En cuanto a la información. Eso está claro. También responsabilidad de lo que decías, ¿no? De cómo es el tránsito de los pacientes, ¿no? Si en las voluntades anticipadas se plantean en ese momento en donde ya se plantea un cáncer que tiene metástasis y no se puede curar, bueno, ahí quizás no es lo más oportuno para plantear las voluntades anticipadas. Entonces, yo creo que sí, es relevante el plantear, incluso dentro del colectivo, qué estamos hablando cuando hablamos de encamisamiento, hostigamiento terapéutico, qué estamos hablando cuando hablamos de sedación o analgesia, qué estamos hablando de suicidio asistido, eutanasia, o cuál es el rol. Incluso acá me parece que esta ley tiene como plantea el rol del médico, pero nosotros cuando hicimos actividades, incluso en el sindicato médico, siempre la cuestión fue, vamos a hablar después de cuál es el rol del médico. Estamos hablando de si aceptamos o no un derecho de una persona a tomar una decisión. Después, si es el médico que tiene que formar parte de eso, es otra cuestión. Creo que también todo lo que se habla de salud en general se atribuye al médico específico y eso es como que homogeneizamos mucho el discurso. Entonces, tampoco es sano a la hora de hacer la discusión democrática. Yo estoy de acuerdo que la sociedad tiene pocos temas y mezcla mucho en cuanto a lo que sería, por ejemplo, esto, ¿no? La confusión con la eutanasia y la pseudoanalgesia, que creo que hace un tiempo algunos problemas hubo con las consideraciones y errores de las malinterpretaciones, lleva incluso a algo que me parece que siempre plantean, ¿no? Los especialistas en cuidados paliativos, a la subutilización de la morfina por ese temor, ¿no? Por esa consideración social. Entonces sí, creo que claramente tenemos una... Sí, de hecho a nosotros nos ha pasado, hemos recibido algunos mensajes a través de nuestras redes sociales donde los oyentes nos dicen que la eutanasia existió siempre en nuestro país, porque siempre pasaba de que un paciente que, bueno, le dieron, y hay veces que mencionan la palabra cóctel, o sea, se utiliza como una ensalada de fruta de palabras para definir, cuando en realidad no es así, y eso habla claramente de una desinformación, y la pregunta está, bueno, ¿cómo hacemos para encarar un debate donde realmente haya claridad en los conceptos? O sea, eso es muy difícil. Bien,
Me gustaría ahora que quizás pasáramos a otro tema que también es importante y me llamó mucho la atención dentro de las comisiones que fueron al Parlamento. También hubo una delegación que planteó la posibilidad de, sin estar esto todavía legalizado, extenderlo a los menores de edad. De hecho, manifiestan de que ya hay tratamientos en donde los adolescentes pueden tomar decisiones con el consentimiento de los padres y quieren extender la eutanasia a esa posibilidad. ¿Cómo se aborda este tema con los jóvenes y qué peligro representa también abrir esta puerta para los adolescentes? La autonomía progresiva, que es algo que se menciona al respecto, es algo que es transversal de cualquier legislación. Creo que cuando se habló de esto también se mencionó lo del aborto y la utilización. Independientemente de la legislación, creo que toda, digamos, decisión en este caso, en cuanto a la salud, tiene que concebir el código de la niñez y los niños y adolescentes, porque en realidad la autonomía progresiva debería formar parte del consentimiento informado en cualquier situación y en cualquier procedimiento. Creo que en eso, digamos, sí tenemos como ciertas limitaciones a la hora de implementarlo. Entonces, entender eso es fundamental. ¿Cómo se aborda? Bueno, en realidad es claro la dificultad de plantearle a un adolescente, o sea, la autonomía progresiva se entiende mucho más, por ejemplo, en aspectos de salud sexual y reproductiva. Eso obviamente porque forma parte de la diaria y la cotidiana de un adolescente. Es mucho más extraño hablar de la eutanasia en la adolescencia. Pero sin embargo, es cierto también que hay niños que tienen patologías oncológicas durante años y es algo que surge en su cotidianeidad, esa idea, ¿no? de ingresar nuevamente, internarse, los procedimientos, y creo que en esos casos los niños y los adolescentes tienen mucha voz al respecto. Obviamente que el aspecto legal siempre se plantea, ¿no? Bueno, pero tiene que ser mayor de edad, de tutor. Sin embargo, igualmente el concepto del asentimiento, en el sentido de darle un lugar y un rol particular, de tomar una decisión a un niño, es algo que hay que sistematizarlo mucho más. Creo que lo más fácil sería decir, bueno, si hay muchas complicaciones al respecto del consentimiento de los padres, bueno, en el aspecto legal no hay problema, pero también con el asentimiento de los niños y los adolescentes, y eso me parece como que lo más relevante, el empezar a instrumentar eso, ¿tá? Obviamente que sí, que si no ponemos en discusión a los adolescentes en esto, después le vas a dar la posibilidad de tomar decisiones sin preparación y no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que cualquier aspecto en salud que hablemos tiene que estar, el concepto de autonomía progresiva tiene que estar, el concepto de asentimiento tiene que estar, y que obviamente no es lo mismo hablar de un niño de 9 años que uno de 17. Entonces, eso tiene que ser transversal a cualquier legislación que hagamos. De hecho, con los niños a veces cuesta hablar muchísimas cosas. Algo que ha dejado como que muy claro en esta pandemia es, bueno, ese hincapié que hacen muchas veces los psicólogos que escuchamos hablar en los medios de comunicación sobre, bueno, la importancia de hablar sobre el tema del duelo con los niños, sobre todo por esto que estamos atravesando, estos momentos de pandemia en los que estamos atravesando. Y quizás también me gustaría meterme un poco en este tema del proceso de duelo. Digo, ¿cómo se hace para trabajar desde la psiquiatría? ¿Cómo se hace para trabajar el duelo, tanto con los pacientes que tienen enfermedades terminales, como muchas veces con las familias? Digo, ¿cómo se aborda ese proceso? Ahí hay que entender en primer lugar de la relevancia del trabajo interdisciplinario y hasta dónde podemos llegar nosotros de una manera, y hasta dónde es importante la presencia de psicólogos clínicos, ¿no? Porque hoy en día el rol más claro es establecer la patología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, si no se involucra dentro de los equipos, el rol y el llamado de urgencia va a ser el determinar si un procesamiento de un duelo es adecuado, por decirlo de alguna manera, o corresponde a un trastorno mental. Eso es lo primero.
Y lo segundo es cuando ya se permite un abordaje, digamos, adecuado en el duelo como proceso normal del fallecimiento, tiene que ser totalmente individualizado y fundamentalmente entender cuál es el temor. Creo que eso es en las entrevistas o las consultas con personas que están en estos procesos, digamos, o en este temor, cuál es el temor particular y cuál es el deseo, por ejemplo, de la eutanasia, o sea, a qué le están temiendo en esta decisión. Creo que y eso es extremadamente variable. Entonces, si nosotros ponemos como una regla específica de qué hay que trabajar durante el duelo, creo que le erramos en ese sentido. Hay muchas personas que tienen miedo al dolor, hay otras personas que tienen temor a la dependencia, al ver cómo la familia se moviliza constantemente por uno. Entonces, esas son dos situaciones muy distintas en cuanto a qué abordar, ¿no? Porque uno tiene un abordaje mucho más específico y mucho más tranquilizador, que se puede manejar el sufrimiento, pero hay otro que es ese lugar, ese cambio del rol, ¿no? De ser una persona activa a ser dependiente, o el entender que estás perdiendo tus funciones, o qué funciones son las que consideras más relevantes, que tiene otro proceso muy distinto. Y ahí sí tiene un abordaje de aceptación, fundamentalmente, en cuanto a entenderlo y ver cómo modifica la dinámica familiar, digamos. Porque también está lo otro, ¿no? En algunas situaciones la familia puede ser un aliado, y en otras situaciones está esa insistencia por que puede llevar al hostigamiento terapéutico. Entonces también es encontrar, bueno, cuáles son los temores y cuáles son las expectativas específicas de cada uno. Eso es como que sería el abordaje, y después partir de esa construcción de esa demanda poder hacer algo más específico. Pero siempre lo relevante es la continuidad del profesional. Creo que el tener un profesional específico de cabecera en eso, con formación específica, es lo fundamental al respecto. Y si llega a haber como complicaciones o situaciones que exceden, bueno, ahí ya hay un sistema de salud detrás. Bien. Doctor, antes de hacer la primera pausa, quizás me gustaría dejarle planteada la pregunta en todo este rato que hemos estado conversando, donde, bueno, hemos ido mezclando un poco la eutanasia y los cuidados paliativos. ¿Considera que podrían ser dos proyectos de ley complementarios? Si le parece, hacemos la primera pausa y me responde al regreso. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, bueno, continuamos en este segundo bloque de Prudencia Uruguay, donde estamos acompañados por el doctor Sebastián Lema, y habíamos dejado planteada una pregunta antes de irnos a la pausa, que estaba vinculada, si ambos proyectos de ley que están siendo tratados en este momento en la Comisión de Salud, me refiero al proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido y el proyecto de ley de cuidados paliativos, pueden ser de alguna manera complementarios. Sí, o sea, creo que en muchas discusiones que se han dado se puso como una oposición que yo no creo que es real entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Creo que no son aspectos excluyentes. Se puede establecer un sistema de cuidados paliativos ilegalizando la eutanasia, digamos, eso se puede realizar. Me parece que incluso en la intervención del sindicato médico también se planteó lo mismo, o sea, garantizar los cuidados paliativos universales y de calidad es algo que no está en cuestionamiento. Creo que el temor más grande es el facilitar la eutanasia cuando no existen unos cuidados paliativos, y ahí van a estar todos los temores, que yo no creo que en Uruguay haya esa intención, pero bueno, esa cuestión, ¿no?, de reducir costos, de tomar el camino más fácil, digamos, en cuanto a implementar un programa, pero en ese sentido son complementarios. Excluyentes creo que en ningún momento. Me parece que es sano hacerlos en paralelo, y es sano continuar con la legislación y eventual reglamentación de una ley de cuidados paliativos, y después eventualmente
de acuerdo a cómo siga la discusión y a la posición de la sociedad y de los parlamentarios del momento, continuar con la eutanasia o no. Pero me parece que es eso. Tienen que estar en conjunto para garantizar el acceso a los cuidados paliativos, pero no son excluyentes. Me parece que también ha pasado un poco eso, ¿no? La posición de cuidados paliativos ir como contraria a la eutanasia, y creo que eso no es sano, digamos, en la discusión. Me parece que la necesidad de cuidados paliativos es algo que está aceptado y sería como contraproducente el ponerlo en contraposición a la eutanasia, porque no es lo que se plantea. Entonces, pueden ir en paralelo, no son excluyentes. Lo único que sí es que si se establece la eutanasia, en generar un programa alternativo claro de cuidados paliativos, eso es lo necesario, y con una financiación específica también, ¿no? Que sea una prestación adecuada. Eso sería como la insistencia que habría que hacer, digamos. Bien. Después de la intervención que tuvo la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay en la Comisión de Salud de la semana pasada, después también se presentó el Colegio Médico. El Colegio Médico hizo hincapié en el Código de Ética Médica y en esa modificación que se debería hacer en el Código de Ética. ¿Usted cree que debería hacerse esa modificación? ¿Qué opina con respecto a cómo impacta en el Código de Ética Médica este proyecto? O sea, es claro que es contrario. Eso es clarísimo. El segundo punto sería que lo plantearon, digamos, en la discusión, es que ellos consideraron no plantear una derogación del artículo por entender lo que fue un código establecido por los médicos, y deberíamos ser nosotros los que discutimos ese punto. O sea, creo que está claro de que nos debemos una discusión, ¿tá? Fundamentalmente, pero no una discusión en cuanto a cuál es nuestra posición con la eutanasia, sino una discusión en cuanto a nuestro rol en el ejercicio de eso, ¿no? Obviamente que va a haber objeción de conciencia, eso no hay duda, digamos, pero creo que nos tenemos que obligar a tener una discusión en base a nuestro rol, y obviamente si la legislación plantea que nosotros tenemos que ser los ejecutores de la situación, tenemos que plantearlo porque va contrario al Código de Ética. ¿Qué otra discusión es si el Código de Ética debería ser ley o equiparado, digamos, porque digamos es un código establecido por médicos que me parece que tampoco podría ser contrario a una decisión del gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hoy en día es ley y tiene la misma importancia, y está claro que tenemos que sentarlo a discutirlo. Creo que está bien. Hoy en día el código plantea eso, y por ende está claro la dificultad al respecto, pero eso se puede modificar, digamos. La sociedad ha avanzado y los códigos de ética han avanzado y se han modificado, entonces eso no sería una limitante, al contrario, sería un impulso para hablar más seriamente y discutir más seriamente el tema. Claro. Parece que como que en realidad da la sensación de, cuando uno habla con los profesionales, de que se redacta el proyecto de ley y después empiezan a surgir todas estas inquietudes, y en realidad da la sensación de como que han puesto la carreta delante de los bueyes. Aún así, esto impulsaría otro montón de cambios, o dejó entrever o puso sobre la mesa realmente otras cuestiones, como por ejemplo esto, de por qué como sociedad sentarnos a debatir sobre la eutanasia cuando todavía no tenemos un acceso garantizado a transcurrir quizás el final de nuestras vidas con tratamientos adecuados. Entonces es como que da la sensación a veces, cuando uno habla con los profesionales, de que se ha tratado de poner como que la carreta delante de los bueyes, y ahora por esto habría que realmente sentarse a discutir otro montón de cosas que han quedado quizás en el debe con el correr del tiempo. Bien, ahora, si le parece, quizás me gustaría abordar otro tema que no es menor y que nos abarca desde hace 2 años, que es el tema de esta pandemia en la que estamos sumergidos, donde la salud mental ha tomado un papel sin duda preponderante, porque lo que todos imaginamos que iba a durar quizás un año o unos meses, finalmente ya hace 2 años que estamos sumergidos en esto, donde escuchamos las palabras confinamiento, cuarentena. Y la salud mental ha tomado un papel sin duda
sin duda muy relevante. De hecho, hace unos días, desde la doctora Gabriela Garrido, que es psiquiatra pediátrica de la UDELAR, dio una nota al diario El País en donde ella manifestaba que se observan las consultas cada vez de más casos y de mayor gravedad de adolescentes con autolesiones. Entonces, quizás preguntarle, doctor, bueno, ¿cuál es el verdadero impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de todos nosotros, en particular en los adolescentes, y qué podemos hacer de acá en más? ¿Cómo podemos abordar esto de acá en adelante con los jóvenes quizás, y con los no tan jóvenes también, para no llegar a estos guarismos de tener consultas que van aumentando progresivamente semana a semana, con lesiones cada vez de mayor gravedad? Sí, sin duda, digamos. Creo que la pandemia y las situaciones de cuarentena afectan de manera muy distinta a los rangos de edades y al tipo de funcionamiento, ¿no? Está claro que hay personas que le afectan menos y hay personas que se ven absolutamente afectados. Eso es muy claro. También es muy claro de que hay ciertas poblaciones como los adolescentes que se cuestiona, digamos, qué tan considerados están a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Eso también es un planteo. Creo que siempre la dicotomía se está dando muchas veces en el aspecto económico y el aspecto de la salud y reducir los contagios, y hay otras situaciones particulares que quizás no están tan en la voz, digamos, o en las consideraciones, que son el impacto que pueden suponer, y fundamentalmente las personas jóvenes, en donde la socialización es extremadamente relevante. Yo creo que ese es el impacto más grande. Los adolescentes ya de por sí son un tema complejo por encontrarse, digamos, la medicina, encontrarse separada entre lo que es la medicina de niños y la medicina de adultos, y los adolescentes ya de por sí son algo que son complejos de abordar, porque es incorrecto tratarlos como niños, y también el abordaje como adultos es ineficaz. Entonces, ya con los psiquiatras pediátricos ya tenemos como esos encuentros, digamos, en cuanto a cómo abordarlo. Pero está claro de que la socialización en los adolescentes es un elemento fundamental, y el cambio de la rutina en los adolescentes tiene un impacto preponderante. De manifestaciones muy diversas, ¿no? Digamos, uno cuando habla de insomnio, de ansiedad, de angustia, de temores, no está hablando de aspectos patológicos, está hablando de reacciones humanas, pero que bueno, cuando hay pocos recursos para afrontarlo es cuando empiezan a las consultas. Y creo que también esto pone en jaque la preparación del sistema de salud en cuanto al abordaje de la salud mental, si realmente estaba preparada para absorber, digamos, eso o no. Es una situación actual que está planteando, ¿no? O sea, no teníamos un sistema de salud robusto al respecto para afrontar esto, y la duda es si tenemos un sistema de salud robusto para afrontar lo que está por venir, porque hoy en día todavía sigue la predominancia de la infección, pero si uno habla con profesionales de primera línea de atención, ya se están observando, ¿no? Como las consecuencias de postergar una atención en salud por otras patologías, por otras situaciones, por considerarlo no tan prioritario actualmente. Entonces, esta cuestión de ausencia de socialización, de no tener espacios, termina recurriendo a estrategias poco sanas de afrontar el sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí es cuando se ven las autolesiones, ahí es cuando se ve el consumo de drogas, no con un fin recreativo, sino con un fin de paliar una situación de malestar afectivo, y eso es lo que tenemos que considerar, que cuando, digamos, empiece a descender un poco lo que es la predominancia de la situación de la infección o no del COVID, que va a empezar a empezar esa consulta, digamos, y ver si estamos preparados o no. Porque la realidad es que tenemos poco conocimiento de esta situación, ¿no? Hacemos como... la mayoría de las revistas científicas, el 80% de las investigaciones están relacionadas a COVID. Entonces ya tenemos muchos datos que hay que sistematizarlo de alguna manera y ver cómo impactarlos. Y lo otro es que los paralelismos que hacemos nosotros no son paralelismos reales con una pandemia, ¿no? O sea, hay muchos profesionales que trabajan
en crisis y en guerra, pero tampoco es lo mismo. Entonces, también hay que ver si estamos preparados para esta situación, que es nuevo en muchos ámbitos, digamos. Bien, a la pregunta que usted mismo planteó, ¿teníamos un sistema de salud robusto con respecto a que nos permitiera afrontar esto o dejó esto es otro de los temas que dejó al descubierto que quizás desde lo mental no hemos logrado todavía como país abordar ese tema? En cuanto a la salud mental, la respuesta sería que no. Obviamente es una respuesta bastante simple y tiene aristas y habría que evaluarlo. Nosotros tenemos una legislación desde el 2017 que es nueva, que teníamos una ley previa de 80 años, que obviamente implicó mucho diálogo, muchas contradicciones, eso está claro, pero que dio a entender la necesidad de un cambio de modelo y la necesidad o la importancia de tener un primer nivel de atención claro y específico en cuanto a este abordaje. Eso obviamente hay muchas carencias, hay muchas dificultades en acceder a un servicio de psicoterapia adecuado. Entonces también ese es otro de los temas que tampoco va en el sentido de poner profesionales, sino es que, bueno, cómo hacemos las derivaciones al respecto. Hay muchas situaciones particulares, por ejemplo, esta discusión de los tiempos de la consulta también es otra situación, ¿no? Creo que el sistema de salud muchas veces fue paliado por la asistencia privada o particular, que obviamente si uno se centra mucho en eso, también, digamos, no invierte en lo que sería un sistema de salud adecuado de calidad. Entonces todavía estamos, digamos, luchando para establecer los 20 minutos por consulta, algo que parece un poco irrisorio, pero eso es lo que estamos como tratando de plantear, por la necesidad de tener como tiempos adecuados en una consulta en policlínica, la oportunidad de tener derivaciones para psicoterapias específicas, individualizadas, la posibilidad de tener alternativas a un seguimiento en policlínica o una internación, ¿no? Como cuáles son las alternativas entre medio, la posibilidad de hacer seguimientos adecuados. Todas esas cuestiones fueron las que pusieron en cuestión, y la necesidad de inversión en esto. Desde el ámbito de ACE, porque es, digamos, el prestador con más socios, pero desde todo el ámbito del sistema de salud en general. Porque pasan los años, y uno por lo general cuando escucha la palabra salud mental es porque pasó algo en alguno de los centros más conocidos a nivel público, pero no parece ser un tema que políticamente tome relevancia en la agenda. Sin embargo, en situaciones como esta que estamos viviendo ahora, pasa a tener un papel fundamental. Entonces, pasa por un tema político, pasa por un tema de educación, pasa por un tema de cómo es el Uruguay como sociedad, es un tema de idiosincrasia, porque parece ser contradictorio con lo que hablábamos hace un rato, del tema de que Uruguay sigue siendo uno de los países con tasas de suicidio más elevadas. Entonces, es evidente que Uruguay tiene un problema con respecto a esto, y que han pasado diferentes gobiernos y que todavía no se ha logrado como que poner el foco, o de alguna manera no se ha logrado poner este tema como con la importancia que parece tener. ¿Dónde parece estar la dificultad? Hay un mojón importante que es la nueva ley, ¿no? Que eso lo mismo, ¿no? Obligó a sentarse a plantear qué modelo de atención queremos. Creo que eso sí es algo que hay que entenderlo como una propuesta clara. Creo que otra de las dificultades que pasa en muchos ámbitos es tenerlo como un proyecto de Estado, ¿no? y continuado. Ahora, digamos, se están, digamos, implementando ciertas exigencias de la ley, de grupos, de cómo implementarlo, pero bueno, ya están empezando a surgir las primeras dificultades en cuanto a esa implementación. Entonces, también, digamos, esos son unos aspectos muy importantes de establecerlo como prioridad. Vos decías bien, digamos, hoy en día surge la salud mental cuando sucede algo en el Hospital Vilar de Bo, o algún caso que tuvo un trayecto, digamos, incorrecto, pero en realidad, por ejemplo, el Hospital Vilar de Bo atiende un porcentaje muy bajo dentro de la población o de las consultas, que son extremadamente variables. Entonces, creo que es una cuestión de prioridad,
Y cuando digo prioridad es una cuestión de implementar recursos en la formación habitual, de implementar recursos en cuanto a que pueda ser implementado dentro de los sistemas educativos, ¿no? Una manera de comunicarlo adecuado. No sé, las ideas de muerte o las conductas autolesivas es algo extremadamente frecuente, que me parece que si le atribuimos el rol a un psiquiatra de manejarlo, estamos sobrecargando a un profesional y limitando un poco su alcance. Entonces tiene que ser algo que puede ser manejado por educadores entonces eso es algo específico de prioridad. Y lo segundo de prioridad es establecerlo en la sociedad en cuanto a lo que implica, y en cuanto a lo que implica también la desestigmatización de la consulta en psiquiatría, fundamentalmente. Creo que la psicoterapia en sí no tiene que estar tan estigmatizada, pero sí la consulta en psiquiatría, que eso también limita un poco el acceso en cuanto a lo que es, lo que implica, cuáles son sus alcances. Y por último, los recursos claramente económicos en base a establecer, digamos, programas de calidad. Creo que también, ¿no? Digamos, si tenés pocos recursos para afrontar a alguien que tiene un intento de autoeliminación y ver qué pasa después, eso es importante, ese camino. Si no tenés recursos para hacerlo, obviamente va a fracasar. Entonces, eso es relevante, poder tener conductas precoces, poder tener un seguimiento adecuado. Esas cuestiones implican una prioridad como política de Estado, ¿no? Y bueno, que eso hay que impulsarlo, digamos, en establecerlo como prioridad en cuanto a todas las instituciones y organizaciones que participaron en la conformación de la ley en su momento. Bien, también una dificultad que muchas veces plantean es el acceso al trabajo, justamente por lo que hablábamos del estigma que se genera sobre las personas que han tenido problemas de salud mental. ¿Cómo trabaja la sociedad en ese sentido? ¿Se han elaborado proyectos para que estas personas puedan tener quizás más acceso al mercado de trabajo? Ahí creo que es importante establecer dos situaciones particulares, ¿no? La consulta en general, en psiquiatría o en salud mental, y la presencia de personas con trastornos mentales graves y persistentes. Y me parece que eso sí es importante establecerlo, porque tampoco es, digamos, políticas que involucren a todos, porque tiene que haber políticas específicas, y eso es algo que sí está claro, y eso sí planteamos. Tiene que haber políticas específicas para personas que tengan trastornos mentales graves y persistentes, ejemplo, esquizofrenia, digamos. Porque no es lo mismo el beneficio que tienen que tener en cuanto a políticas públicas a políticas específicas. Entonces, uno de los planteos que la sociedad establece es la necesidad de tener como sistemas de apoyo, no sustitutivos, no sistemas de apoyo, no solamente, digamos, el considerarlo de recibir pensión o no, sino el poder establecer centros de rehabilitación específicos y puntuales que permitan, digamos, la inserción laboral. Después viene la posibilidad de legislaciones específicas en donde planteen, digamos, cuotas para hacerlo, pero más allá de la cuota es poder brindar esas herramientas para que realmente puedan, digamos, lograr la independencia y la libertad, que es el objetivo fundamental. Entonces, lograr centros de rehabilitación que permitan hacer un abordaje específico, que obviamente van a implicar una inversión inicial importante, pero que económicamente a largo plazo es fundamental. Entonces, creo que me parece que lo más importante también en la desestigmatización es nombrar y entender claramente las cosas por lo que son y poder diferenciar que no es lo mismo el malestar, el sufrimiento que se puede tener a la hora del confinamiento, lo que nos está pasando, y la presencia de un trastorno mental grave y persistente que implica un abordaje específico. Y eso que creo que ese sería a lo que se apunta, digamos, actualmente, al considerar específicamente esa población que es absolutamente vulnerable y vulnerada. Bien, ¿se podría cuantificar a este momento, cuál ha sido el aumento de las consultas con respecto a problemas de salud mental ocasionados por la pandemia? ¿Hay forma de cuantificarlo? El cuantificarlo me parece que tendría un sesgo enorme y es el acceso a las consultas de hoy en día. Creo que las limitaciones en el acceso o el acceso a la consulta telefónica es algo que realmente es muy difícil de cuantificar, en el sentido de que es un número que no es real por ese sesgo. Lo que se ha observado es que, por ejemplo, en ACE plantean que era aproximadamente, creo
no sé si lo voy a errar, pero entre 4.500 personas que están en lista de espera para iniciar una consulta por primera vez en psiquiatría. Eso ya implica un número extremadamente grande y que evidentemente lo que sí se observa es el aumento de las consultas en la emergencia. Que obviamente que uno puede cuestionar si son consultas que realmente corresponden a emergencia, ¿ah? pero que eso, digamos, es lo que arrastra la imposibilidad de tener un primer nivel de atención que asegure esa consulta. Entonces eso sí se ha observado, un aumento de las consultas en emergencia, un aumento de la reconsulta en emergencia porque no se puede hacer un seguimiento adecuado, no se puede continuar el tratamiento. Eso sí se ha observado bastante el aumento. Bien, y en cuanto a las líneas de apoyo telefónico, ¿son herramientas que den resultado también a la hora del planteo de este tipo de consultas? Las líneas de apoyo son relevantes, ¿ah? Eso es claro. Son relevantes en el sentido de poder brindar un apoyo, digamos, inmediato. Obviamente no es algo que sustituya la posibilidad de un seguimiento, eso tiene que quedar claro desde el momento. O sea, está claro en el programa, tiene que estar claro en la sociedad, y es claro también en cuanto a la posibilidad de derivación, digamos. O sea, frecuentemente tenemos consultas en emergencia derivadas de la línea, ¿no? O sea, en el sentido de que pueden evaluar cómo continuar un poco paulatinamente, o qué correspondería el tema de la atención. Obviamente la línea hoy en día ha tenido muchos llamados y está, digamos, como sobrecargada en cierto sentido, y capaz que ocupa roles que no debería ocupar por esa carencia del sistema, pero sí es fundamental. Muy bien, doctor Sebastián Lema, le agradecemos enormemente estos minutos que ha tenido con nuestro programa, con Prudencia Uruguay. Y bueno, las puertas de este estudio quedarán abiertas para quizás algún otro encuentro dentro de este ciclo. Muchísimas gracias por toda la información brindada. Le agradecemos enormemente que haya podido compartir con nosotros el programa del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí por Oriental a las 10 de la mañana. Le agradecemos a José Cabrera la puesta en el aire. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental 770 AM.